Y en esta serie estamos principalmente enfocándonos en cómo poder disfrutar de un matrimonio que ya es relativamente estable, ¿verdad? Entonces, este mensaje probablemente nos va a ayudar a entender un par de principios que nos harán dejar de pelear, y probablemente algunos, ¿verdad?, que no saben cómo ponerse de acuerdo, podrán ponerse mejor de acuerdo, y que eso implícitamente pues los ayuda a disfrutar. Así que queda como a la mitad. Y va a estar bien interesante. La verdad es que va a responder de forma muy práctica algunas dudas que tenemos. Lo compartí hace muchos años, pero ya los que lo escucharon creo que ya se divorciaron y ya a lo mejor Javier y Nora nada más por ahí lo recordarán, ¿verdad? Que están aquí desde los tiempos de Elías en matrimonios. Y realmente creo que es un tema bien importante, porque hay muchos matrimonios que pelean por esto mucho. ¿Qué cargas le corresponden a cada quien? ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de las partes? Muchas personas a veces se casan, dicen ok, ante los ojos de Dios somos una sola carne, pero hay diferentes responsabilidades. Entonces de repente hay el hombre que trabaja y dice, como yo trabajo no muevo un dedo en casa, o la esposa trabaja demasiado en casa y el hombre es un baquetón, y empiezan a echarse la bolita, ¿verdad?, y a pelearse, porque yo ya hice esto, porque yo hice aquello, pero es que tú no cuidaste a los niños, pero es que tú no fuiste a trabajar, pero es que yo mantengo la casa, y empezamos a pelear a veces pues por falta de comprensión de cuáles son nuestras responsabilidades. Y a veces nos volvemos un poco legalistas, ¿verdad?, y decimos esto es lo que la Biblia dice, pero no tomamos en cuenta otras partes de lo que la Biblia dice, y en puntos en los que tendríamos que ser un poco flexibles, a veces no lo somos. Entonces, hay un pasaje que aparentemente no tiene nada que ver con el matrimonio, que aparentemente hasta es una contradicción bíblica, es utilizado por ateos para decir, ya ves, cómo la Biblia tiene errores, y solamente es por falta de comprensión del texto, por no profundizar en su significado en el lenguaje original. Cuando vemos en el original vemos que no hay ninguna contradicción, simplemente son dos palabras distintas que en español se tradujeron de la misma forma, pero que si nosotros nos vamos a la palabra que se utilizó, no solamente se arregla la supuesta contradicción, sino que además nos da una lección tremenda. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Son instrucciones dirigidas al cuerpo de Cristo, porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Este pasaje es bien profundo y bien interesante, ¿verdad? Te cachaste un hermano pecando, ¿qué dice? Mándalo al infierno, písalo, anúncialo en pantalla los domingos para que nadie se junte con él, ¿no? Primeramente tenemos que tratar de restaurarlo. La iglesia primitiva nunca expulsó a nadie por un pecado personal, únicamente cuando su pecado afectaba al resto del cuerpo. Cuando yo empiezo a traer división, contienda, o empiezo a tropezar a otras personas por amor al resto del cuerpo de Cristo, se tiene que poner esa persona en cuarentena. Pero cuando hay una caída personal, nuestra chamba es, dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí viene lo que nos interesa a nosotros, y es la base del tema que he titulado Tus cargas, las mías y las nuestras. ¿Te acuerdas de esta película de comedia de tus hijos, los míos y los nuestros? Era los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, vamos a ver cuáles son tus cargas, cuáles son las mías y cuáles son las de ambos. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno, versículo 5, llevará su propia carga. A ver,
¿Qué dice el versículo 2? Que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pero de repente 3 versículos después Pablo dice: no, ¿sabes qué? Siempre no, mejor que cada quien lleve su propia carga. ¿Crees que eso es lo que pasó? Que Pablo dice: no, pensándolo bien, cada quien sus cosas, y los demás lléguenle, ¿verdad? No se apoyen, cada quien que se encargue de sus cosas. Si recordamos que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, sería absurdo imaginar que el Espíritu Santo aquí es el que se equivocó. ¿Por qué entonces primero dice la Biblia que llevemos los unos las cargas de los otros, y después dice la Biblia que cada quien lleve su propia carga? Y como ya te lo adelantaba, y antes de entrar directo a la aplicación del matrimonio, quiero que entendamos el significado de este versículo. La palabra carga del versículo 2 y del versículo 5 son 2 palabras distintas en el original griego. En el versículo 2, cuando dice que llevemos los unos las cargas de los otros, la palabra carga viene del griego baros, que significa carga o peso, y habla de una carga temporal, como la vamos a ver. Cuando el versículo 5 utiliza la palabra carga, la palabra ya no es baros, es una palabra bien interesante que es la palabra forpión, que tiene la misma raíz que la palabra fortaleza. Ahora, cuando tú oyes el término fortaleza, ¿te suena a algo llevadero, temporal, o algo que está establecido permanentemente en un lugar? ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar sólido, el término lo indica, fuerte, ¿verdad? Que se asienta en un territorio y que de ahí nadie lo mueve. Entonces, esto nos empieza a dar idea un poquito de cuál es el significado de cada una de las palabras. Estoy haciendo un esfuerzo épico por concentrarme como pocas veces lo he hecho en mi vida, con todo el ruido que nos rodea alrededor, ¿verdad? ¿Ustedes sí escuchan bien y todo? ¿Sí? No sé, porque yo aquí oigo como que zumba y samba y están ahí, no sé qué tanto rollo, pero bueno, es su fiesta de fin de año y entonces mientras ustedes entiendan no hay ningún problema. Yo ahorita me concentro. La primera palabra, la palabra varos, nos habla de algo temporal, que no es algo muy pesado, que no es permanente, para lo cual necesitamos ayuda y alguien puede temporalmente llevarlo. Es como, por ejemplo, tú te vas bajando del coche y va pasando por ahí un amigo tuyo y le dices: oye, ¿me ayudas a meter estas bolsas del súper a la casa? Ok, te ayudó temporalmente, lo puede hacer. ¿Me ayudas con estos varos? No te refieres a este varo, ¿verdad? Sino a una carga temporal. Ok, va, te echo la mano yo con las maletas, con lo que sea. Pero la segunda palabra, forpión, fortaleza, nos habla de algo permanente. Entonces, la Biblia, ¿qué nos está enseñando? Que hay cargas, o hay problemas, o hay luchas, en este caso, porque el contexto es de lo que está hablando, ¿verdad? Que podemos ayudar los unos a los otros a llevarlas. Un hermano que está batallando con algún problema, hay problemas en los cuales yo puedo intervenir y lo puedo apoyar temporalmente. Y como cuerpo de Cristo estamos obligados, lo dice, a sobrellevar los varos, ciertas cargas, los unos de los otros. Pero hay forpiones, hay cargas, tareas, responsabilidades permanentes que yo no puedo sobrellevar, que no puedo echarlas sobre los hombros de alguien más, porque son mi responsabilidad. Entonces, como creyentes, di conmigo en voz alta, ¿puedo cargar los varos? ¿Cuántos quieren cargar los varos? Dicen amén, ¿verdad? Señor, lléname de varos, pero estoy hablando de los varos del griego, no de los varos mexicanos, ¿verdad? Pero, digan conmigo, no debo de llevar los forpiones. Sí al varo, no al fortión. Ahora, por ejemplo, para que se pueda entender esto mucho mejor, si una persona está enfrentando una adversidad, una crisis, un desempleo, una enfermedad, lleva una carga, ¿lo puedo ayudar temporalmente? Sí, orando por él, dándole una palabra, brindándole apoyo de acuerdo a lo que requiere en ese momento, ¿verdad? Como te decía, se está mudando a alguien, lleva las cajas, lo que sea, lo puedo apoyar. Está en una crisis, le puedo dar una ofrenda, le puedo llevar despensa. En tiempos de pandemia hubo familias que se apoyaron temporalmente los unos
a los otros. Llevaron, en este caso ahí sí, los varos, pero solamente de forma temporal. Yo puedo apoyar temporalmente a alguien que le está pasando mal, pero, pregunta, ¿es mi responsabilidad sostener a esa persona de forma permanente? No, porque ese es su forpión. Entonces hay gente que a veces lo malinterpreta y hay gente que quiere que la iglesia se haga cargo de sus forpiones. Oye, ¿por qué no? Y quieren que otros hermanos los mantengan. Yo he sabido de gente que empieza a acercarse a familias con dinero a tratar de hacerles sentir el compromiso de que como Dios te bendijo, pues tú tienes que bendecir y dar. Y no, Él no está obligado a nada. Delante de Dios está obligado a ser buen administrador, ¿verdad? A contribuir a que la palabra de Dios sea predicada, pero Él no tiene la obligación de mantener ninguna familia, ni la de su hermano, ni la del cuñado, ni la del primo, ni la de sus hijos mismos cuando ya se casaron y son punto y aparte, más que su propia casa. Porque la Biblia establece en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. ¿Y qué dice la Biblia? Y el que no quiera trabajar, que tampoco coma, como algún día lo vimos. Hay mucha gente que está padeciendo crisis por su mala administración, por su apatía, por un pecado oculto que Dios no le está bendiciendo, por haber sido tranzas, por no haber honrado a Dios, por haber sido mal administrados, por haberse endeudado, por muchas cosas. Y si yo voy y les ayudo permanentemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Estorbar el trato de Dios sobre su vida. Estorbar que Dios sobre en su vida. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera dicho: ay, pobrecito del hijo pródigo, tráiganselo para acá? Ay, pobrecito de Nabucodonosor, tráiganselo para acá. Dios no habría podido quebrantar su corazón. ¿Por qué estos hombres fueron restaurados? Porque Dios y la gente permitieron que tocaran fondo. Por eso es importante estar de cerca y conocer bien la situación, y no con una falsa piedad creer que tengo que ayudar a todo mundo a diestra y a siniestra, porque a veces ayudarles es perjudicarles. Yo te conté de una persona de parte de la familia de mi papá, que había una tía que apoyó junto con otro tío durante muchos años, y pues a este familiar lo quisieron apoyar dándole trabajo. Mi papá alguna vez le dio en Mérida que vimos ahí trabajo y él no quiso, y se justificaba en un supuesto problema que tenía de salud, que realmente no era tan grave como que no pudiera trabajar. Y pues lo único que hicieron con esta supuesta ayuda fue echar a perder su vida, porque lo hicieron con todo respeto un inútil, porque nunca hizo nada, porque tuvo muchas oportunidades de vivir realizado, de desarrollar sus dones, sus talentos, su capacidad, el potencial que Dios le dio, pero como se hicieron cargo de sus forpiones, pues se estancó, ¿verdad? Y es lo que pasa a veces con los apoyos del gobierno. Te conté una vez, mi suegra vivió muchos años en Ixtapan de la Sal, y afuera de la privada donde ella vivía había un terreno baldío que invadieron dos familias, pusieron su casa o un cuartito de lámina. Eran 2 hombres, 2 mujeres y como 10,000 hijos. Y pues bueno, les ofrecieron trabajo a montones, oye, haciendo casas, lavando coches, cortando el jardín, etcétera. Las mujeres todo el día ahí tiradas, nada más echando chisme. Los hombres llegaban el fin de semana de borrachos. Y dices, ¿y de qué vivían? De que un hijo por familia iba a la escuela, y el gobierno a través del programa Oportunidades le daba a cada familia 4,000 pesos. ¿Para qué tanto les va a alcanzar a 2 familias con 1,000,000 de chamacos? 4,000 pesos a cada uno al mes. Si cada uno de ellos hubiera trabajado, imagínate, esto fue hace muchos años, así bajita la mano, ok, los 4 del gobierno, más 4 del hombre, más 4 de la mujer, no digo que van a ser competencia de Carlos Slim, pero al menos podrían con eso haber rentado una casita digna y no vivir en las condiciones precarias en las que vivían. Lo vimos con nuestros propios ojos, en piso de tierra, sin agua, sin luz, sin teléfono por supuesto, sin comida, con los hijos todo el tiempo mal vestidos, pasando frío, pasando hambre. ¿Por qué? Porque el gobierno los ayudaba, entre comillas. Si el gobierno no los hubiera ayudado, ¿a qué los hubieran obligado? A trabajar. Y es aquí donde este pasaje, que parece ser falta de misericordia, tiene sentido y exalta y revela la sabiduría de Dios. El que no quiera trabajar, que no coma, porque si lo ayudas lo vas a perjudicar. Entonces yo puedo apoyar a alguien temporalmente. Vamos a comunidades necesitadas,
Y hace poco el grupo Evangelismo fue a Guanajuato, un municipio, y llevó ropa y cobijas, y puedes llevar despensa, y como hace poco lo predicaba, temporalmente, ¿verdad? Puedes llevar, pero no te puedes hacer cargo de su forpión. Esa es su responsabilidad. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más quería que entendiéramos bien el concepto y la diferencia de uno y del otro. Otro ejemplo más y pasamos a la aplicación del matrimonio. Tienes una vecina, un amigo, una hermana, lo que sea, que tiene 3 hijos. Tiene una consulta médica, una comida, cita de trabajo, y te dice: oye, por favor, amiga, hermana, prima, lo que sea, ¿me echas la mano a cuidar a mis hijos hoy durante algunas horas por la mañana? ¿Lo puedes hacer o no? Sí, porque es apoyarla con sus varos, es algo temporal. Pero oye, ahí te los encargo todos los días en la mañana mientras yo voy a trabajar. Aguas, abuelitas, porque hay mamás abusivas del griego gandallas. ¿Qué es lo que hacen? Pastor, la necesidad, perdón, hay necesidad porque estás violando el orden bíblico, porque están tú y tu esposo los dos como locos, ¿verdad? Trabajando, y no están dedicando tiempo para Dios, para ustedes y para sus hijos, y Dios no puede bendecir eso. Falta de fe a fin de cuentas, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienen que organizarse de cierta forma en la que digan: ok, aunque vivamos una vida más modesta y reducimos gastos y nos endeudamos menos, pero vamos a darle prioridad a pasar tiempo como familia. Porque muchos se lavan el coco. No, es que hay necesidad. Muchas de las cosas que pagan no son necesidad. Perdón, hace 20 años la gente no necesitaba mucho de lo que hoy nosotros supuestamente necesitamos. Checa tu estado de cuenta, ve todas tus compras a meses sin intereses y dime si todo en verdad es una necesidad. ¿Y cómo sería tu vida sin todos esos pagos a meses sin intereses? Mucha gente está presionada porque quiere. Porque en vez de tener un teléfono hasta que se lo lleve el rapto, como el de un servidor, ¿verdad? Que le dicen Lázaro porque ha muerto muchas veces, ya ha resucitado. No tienes idea cuántas veces se ha caído y sobrevive todavía el infeliz, ¿verdad? Ah, no, cada año hay que cambiarlo, porque ¿qué van a decir si traigo el anterior? Y la computadora y el auto cada 3, 4 años también, y que sea nuevo, aunque acabe pagando el doble, y del 100% pagué el 200 y lo vendí al 30, perdí un 170%, pero que huela nuevo. El perfume más caro de tu vida, ¿verdad? Entonces mucha gente vive una vida más allá de su capacidad, y solito nos vamos presionando. Luego le echamos la culpa a Dios, pero bueno, no es hoy un tema de finanzas, es decir, era simplemente un punto, ¿verdad? Ahí para que lo mediten, lo pongan en oración, y simplemente te lo dejo así. No es la voluntad de Dios que otra persona eduque a tus hijos. Ese es tu forpión, los tuviste tú, no la abuela, ni la tía, ni la suegra, ni el vecino. Te pueden ayudar temporalmente, ok, un rato en las mañanas, un rato en las tardes, pero que todo el día y que los niños conozcan mejor a los abuelos que a los padres, no es la voluntad de Dios. Mientras meditan esto y piensan dentro de sí: ya se me cayó el cantón, yo le voy a dar un trago a mi chocolate. Aplicación al matrimonio. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que muchos matrimonios pelean por no saber cuáles son los varos de cada quien. Perdón. El chocolate creo que en vez de ayudar a la garganta te la reseca, ¿verdad? Si alguien tiene por ahí agüita o un tequila o lo que sea que ayude a que se le quite esto, se lo agradezco, porque esto cometí un grave error. Muchas gracias. Está bueno, pero si está bien cargado, entonces luego sientes así que te reseca. Y hay ocasiones en los que en el matrimonio algo es mi forpión, pero temporalmente puede convertirse en un varos, y es donde muchos ya se pierden. Vamos para allá. Cuando Dios crea a Adán, ¿cuál era su fortión? ¿Cuál era su responsabilidad? Vas a guardar y vas a trabajar el huerto, ¿te acuerdas? Uno era cercarlo alrededor, guardar del hebreo shamar, y trabajar era que iba a talachar, o sea, la responsabilidad de proveer. No hablo de proveer zapatos fuchsia necesariamente, joyas, viajes costosos, al menos techo, vestido y alimento, que según Mateo 6:33 son la necesidad básica de un hogar, le corresponde al hombre o a la mujer. Muchas gracias, mi hermana. Ahora sí, ¿a quién le corresponde? Al hombre, al menos lo indispensable. Y si un hombre no puede proveer lo indispensable, no es la voluntad de Dios que se casen todavía.
Y eso pasa con muchos matrimonios. O se casan y empiezan demasiado presionados por vivir una vida de apariencias. Porque ¿qué van a decir mis amigos si van a mi casa y no tengo todos los muebles y vivo en lo más lejano de la ciudad y no en las lomas de no sé qué? Y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sabes qué, mi amor? Esto yo puedo proveer. Techo, vestido, alimento es para lo que me alcanza, y la mujer puede colaborar para otras cosas, pero no es su responsabilidad ni encargarse de la renta o la hipoteca o la comida o la vestimenta, al menos de lo indispensable de los niños y de la familia. No estoy diciendo que la mujer no puede trabajar, ya algún día lo vimos. Proverbios 31 bien podría llamarse no la mujer virtuosa, sino la mujer arbana, porque si algo hace esa hermana es chambearle. Pero si la mujer trabaja es para apoyar con los varos de la casa, y no me refiero con estos varos, sino con los varos griegos, no con los forpiones. ¿Me explico o no? Es ya puestos de acuerdo los dos. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, me gustaría irme de viaje aquí, pero al marido solo se le complica y la mujer trabaja y dice, bueno, yo también ahorro y contribuyo. Es algo temporal, no van a vivir de vacaciones, es un varo. Entonces, sí, ahí sí es un varo, ¿verdad? Pagar las vacaciones. Oye, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a cambiar el coche. Hoy quiero que una camioneta, yo no puedo, bueno, pero pon una diferencia si quieres, está bien. Se ponen de acuerdo con ciertas cosas. Oye, que la ropa de los niños, bueno, el hombre, a mí me alcanza para esto, ¿verdad? Necesidades básicas, aquí está su abriguito, sus tenis, pero de una marca básica, y las mujeres que son más fijadas en todo esto porque el closet de los hombres podemos vivir con los mismos jeans durante un mes, ¿o no? ¿Verdad? De hecho, hasta hace poco me di cuenta, dije, ¿cuántos viernes llevo predicando con los mismos jeans rotos seguidos? ¿Verdad? Hasta que hace poco de broma le dije a unos hermanos algo y dicen, no, si ya nos acostumbramos. Dije, no, ya me los tengo que cambiar, si no van a decir, el pastor no tiene otros. Es que es de tanto orar, mis hermanos, son diferentes, pero todos se rompen. Entonces, un hombre puede vivir una semana con los mismos jeans y simplemente cambiar la camisa y tiene dos tipos de zapatos, cafés y negros, ¿no? Pero la mujer, ¿no? Y esto y aquello y el otro, y fuera de broma siempre se apañan los closets más grandes de la casa, ¿no? Y yo ha habido veces que mi closet es casi que mi maleta y la canasta de ropa, y nada más cambio de ropa sucia, ropa limpia, y luego no sé cuál es la sucia y cuál es la limpia, y tengo que lavar las dos, y bueno, pero a las mujeres les importa más todo esto, y cuando tienen hijos, hijas, yo lo veo con mi hija, con mi esposa, no se van y buscan, y yo feliz pues que mi hijita, si puedo, ¿verdad?, pueda verse hermosa, y es hermosa aunque no se ponga eso, pero bueno, entiendo esta cuestión de las mujeres. Y si el hombre puede, pues gloria a Dios, pero si él no puede, lo que no se vale es que la mujer empiece a presionar. No, tiene que ser, porque ¿qué va a hacer entonces el varón? ¿Endeudarse? Su responsabilidad es proveer, pero ya, si tú quieres algo más de lo que él puede, desde antes de casarse tuvieron que haber platicado. Yo fui bien honesto con mi esposa, le dije, esto es lo que gano, esto es lo que puedo pagar, para esto nos alcanza, punto. Cartas puestas sobre la mesa. No soy narcotraficante, no soy apóstol de la prosperidad, no era ni pastor antes de casarnos, ¿verdad? Entonces podía darle una vida digna, pero muy básica, sin absolutamente ningún lujo, adelante. Muchos por faroles, por acomplejados, por no ser honestos, se las hacen como que yo aquí todas las puedo, ¿verdad? Siendo de los jeques árabes y compito con Slim. Y aunque nos dé risa, he tenido casos en consejería de hermanas que creían que su esposo era rico, que cuando se casan dicen, ¿y qué le pasó? Por no ser honestos. Ahora, ya se casaron, no fuiste honesto, comienza a hacerlo. Tiene que haber claridad, tiene que haber transparencia. No puede ser que tu esposa no sepa cuánto ganas, no es correcto. A lo mejor te exige por tu culpa, porque tú es lo que le has vendido, que eres multimillonario, que eres bien farol y presumes con los cuates y con todo el mundo, y dice, le sobra. Y cuando dices que no, que dice, no farol, sino más bien macana, codo, nada más piensas para ti. Cuando hay transparencia, no hay pleitos para esto. Yo a veces le digo a Abby, esto no puedo, tú conoces la situación, sabes perfectamente qué podemos, qué no podemos, por qué sí, por qué no.
¿Cuáles son nuestros planes a corto, mediano, largo plazo? Dime si vale la pena echarlos a la basura por algo temporal y pasajero. Entonces, cuando hay transparencia te evitas muchos conflictos. No peleas por tonterías que no tienen que pelear, porque saben los dos perfectamente dónde están y a dónde van. Pero donde no hay visión, ¿qué dice Proverbios? Creo que es el 29:13, si no lee todo Proverbios hasta que lo encuentres. El pueblo se desenfrena. Cuando no sabes dónde estás y a dónde vas, hay descontrol. Entonces, esto sucede muchas veces por no entender principios básicos como estos. La responsabilidad de proveer es forpión del hombre. Si la mujer quiere algo más que el hombre no puede, ahí sí ya entra en común acuerdo platicar y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo que alguna vez compramos un coche, mi esposa dijo quiero una camioneta, yo no la podía pagar, le dije nena, yo puedo pagar esto si quieres poner la diferencia y en vez del coche sacamos la camioneta. Ok, perfecto, adelante. Ella no puede reclamarme a mí porque yo estaba proveyendo, ¿verdad? Y fue un acto de común acuerdo. Ahora, que dijeras, oye, vimos a Jessie en un Porsche Carrera y su esposa la trae en el Lázaro, porque antes que anda hay que resucitarlo, ¿verdad? Y para cambiarle a Lázaro, el de Jessie 16 bolsas de aire y el de ella tenía 2 bolsas, la de Chedraui y la de Walmart nada más. Y para cambiárselo le pidió que la apoyara. ¿Qué dirías? Qué esposo tan gandalla, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser parejos, y eso significa que somos una sola carne. No es que cada quien sus cosas, no es de que este es tu bronca, esta es la mía, sino que compartimos asuntos en común, pero entendemos cuál es la responsabilidad de cada quien dentro del rol que Dios nos ha asignado. Ahora, ¿qué sucede si un hombre, por ejemplo, suele suceder, pierde el empleo por causas ajenas a su voluntad y está echándole ganas por salir adelante? La mujer ve que todos los días sale, toca puertas, hace llamadas, manda correos, mete currículums, pero no ha encontrado todavía algo. Y ella tiene una fuente de ingreso. Tiene que ponerse en un papel hiper cuadrado, legalista y decir como, este es tu forpión, conmigo no cuentas y a ver cómo le haces. O puede apoyar, aunque no sea su forpión, con las necesidades básicas del hogar, en este caso. Sí que nada más lo hacen así, pero ¿no? ¿Puede apoyar o no? Puede y debe apoyar en un caso como este. No hacerlo no hablaría de una persona que fue bíblica, sino que fue egoísta, porque ahí también aplica que son una sola carne. Y si tú vas corriendo, andando en bici, te caes y una pierna se te lastima, ¿qué hace el resto del cuerpo? Es bronca de la pierna, que la amputen y que la corten, porque no. O agarran los brazos a las muletas y dicen, yo apoyo a que la pierna pueda recuperarse y la otra pierna también. Cuando hay una lesión en un menisco, por ejemplo, es normal que una pierna adelgace más que la otra. Yo suelo inconscientemente recargarme más sobre la pierna derecha que sobre la pierna izquierda, tener más fuerza en la derecha que en la izquierda, porque tengo este menisco con un ligero desgarre hace muchos años y sin darme cuenta, generalmente en vez de recargarme así, me recargo de esta manera. No agarra la pierna y dices, tú, bronca, es tu problema, tú te lo rompiste por tonta, ahí te ves, porque es parte del mismo cuerpo. Y la Biblia dice que hombre y mujer somos ante los ojos de Dios una sola carne. Hay diferentes responsabilidades, pero somos una sola carne. Entonces, aquí decir es tu problema, pues sería ser egoísta con esa parte. Distinto a que el hombre no quiera trabajar y está de baquetón, no mete currículum, se va de vicioso, lo malgasta, ahí es distinto, ahorita vamos para allá. Pero si ve que el esposo, perdón, verdad, se está esforzando y la mujer dice, bueno, no es mi fortión, ok, ¿qué opciones hay entonces? 1, irse a la calle todos y morirse de hambre. O 2, que su mujer lo apoye, ojo, temporalmente, no permanentemente. ¿Sabes qué? No te preocupes, en lo que te encuentras y sales adelante, yo voy a apoyar. ¿Qué crees que sea peor ante los ojos de Dios? Es una paradoja.
la misma con la que se encontró el sacerdote Ahimelech cuando David venía huyendo de Saúl. Y David y su gente morían de hambre y le pide a Ahimelech que le dé de los panes de la preposición. Pero la ley decía que eran únicamente lícitos para el sumo sacerdote, por mandato de Jehová. Darle los panes a David implicaba violar la ley, pero salvar su vida. No darle los panes implicaba guardar la ley, pero permitir que el hombre se muriera de hambre. ¿Cuál era peor de estas dos ante los ojos de Dios? Los religiosos creían que lo correcto era permitir que David muriera de hambre, es decir, cumplí con la ley de Jehová, aleluya. Pero Ahimelech se los da, usando el sentido común y entendiendo que había una ley por encima de todas las demás, que era la ley del amor al prójimo, como a ti mismo. Años después, los religiosos juzgan a Jesús por guardar el día de reposo. No hay nadie aquí afuera que, déjenme decirles que le bajen un poquito, porque me apoya, hermana, decirle que le bajen un poquito, porque ya se pasaron de lanza ahora sí. Sí, no, hace rato era Zumba, ahorita ya es el DJ Tiesto allá afuera, todo lo que da, ¿verdad? Ya está durísimo. Entonces, Jesús, cuando lo juzgan por haber roto el día de reposo, hoy no tuvimos cuidado, niños, creo que les recuerdo que siempre ahí tenemos, por aquí al lado debe estar, y hay clase y todo, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar más atentos, disfrutar y ellos también aprender. Entonces, cuando juzgan a David utiliza como ejemplo a Ahimelech y dice, ve lo que hizo él, para justificar lo que él estaba haciendo, como respuesta a los religiosos. Se les olvidó lo que aún en tiempos de la ley Dios le revela al profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. No, ya pasaron de DJ Tiesto a matar a gente de sacrificios, de holocaustos, y es que siempre estamos hasta el fondo, que llega menos el ruido, pero hoy por aquí se cruza terrible. Pero ya el siguiente año, como está hoy todo lo de mañana del coffee break hasta el fondo, estuvimos aquí temporalmente, pero sí, ya vimos que es muy mala esta idea. Entonces, Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero. A ver, esta también tiene volumen, a ver quién le sube más. Ya tiré mi chocolate y no me di cuenta. Sí, bueno, sí, 1, 2, 3, ahí está. Entonces Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios, más, creo que no fue buena idea, por gandalla se me regresó, ¿verdad? Más que holocaustos. Entonces, más allá que, guardé la ley, aleluya, la fiesta, las tradiciones, ante todo Dios decía misericordia y conocimiento de Dios. Jesús lo resume, ama a Dios por encima de todas las cosas, y 2, a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a la pregunta de la mujer, ¿qué es peor ante los ojos de Dios? Violar, entre comillas, el principio de que el proveedor se encargue de lo indispensable y apoyar temporalmente con los fortiones y rescatar a tu familia ese tiempo, o que tu familia muera de hambre, pero tú te mantuviste en que era tu responsabilidad. Evidentemente sería peor no tener misericordia para con tu propia casa, porque estamos hablando de algo temporal. Cuando ya no es temporal, al ser temporal, ¿qué es lo que sucede? Que el fortión del hombre durante ese tiempo se convierte en un varo, en doble sentido. O sea, en un varo, pero también en un varo en el sentido de que es una carga temporal. Los que llegaron tarde no entendieron, eso les pasa por no llegar temprano, ¿verdad? Pero cuando el hombre de ahí agarra para abusar y ya le quiere delegar permanentemente la chamba a la mujer, ya que ella se encargue de esto, ya no es bíblico. Y ha habido casos así. Yo supe de un hombre, no supe dos, tres casos de hombres que perdieron el trabajo, 3, 4, 5 años no encontraron, porque no quisieron encontrar, porque querían chamba de jeque árabe. ¿Y quién mantuvo la casa ese tiempo? La esposa y los hijos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esos varones hubieran trabajado de lo que fuera, aunque sea temporalmente? Porque muchos dicen, si es que no es lo mío y con esto no alcanza. Bueno, en la ley de los números, cualquier cifra con signo de más es superior a 0. ¿Es correcto esto o repruebe matemáticas? Cualquier cifra con signo de más es mayor a 0. Entonces, ¿qué hubiera pasado con esos hombres que no aceptaban esas chambas
por su orgullo y por su arrogancia y por su soberbia y prepotencia y altivez, y que a lo mejor no se dieron cuenta que Dios quería quebrantarlos como Nabucodonosor, como el hijo pródigo, y que iba a ser ese tiempo solamente un tiempo de bendición, de reflexión, de quebrantamiento y de puente para lo que venía después. Pero aunque no hubiera venido algo mejor después, lo que sea que hubieran ganado, ahorrado y bien invertido 3 o 4 años después, porque ese tiempo no generaron nada. Entonces, si en vez de eso dicen, ok, estos 3 años que yo no voy a generar nada porque no he encontrado algo digno de mí, y de cómo, el licenciado, el arquitecto, el ingeniero, cómo voy a hacer esta chamba, no, ¿sabes qué? Lo que sea lo vamos a ahorrar, lo vamos a guardar, porque de todas formas vivieron sin eso. Entonces, si eso lo hubieran añadido como un extra, después de ese tiempo hubieran tenido al menos para empezar un negocio propio y no ser ricos, pero sí vivir dignamente. 3, 4, 5 años después siguen viviendo precariamente porque el Señor nunca, entre comillas, encontró trabajo. Traducción: no quería trabajar, porque chamba hay. Lo que pasa es que la queremos de a jeque árabe. Y no estoy predicando conformismo, insisto y dije, es algo temporal. Imagínate, por ejemplo, a José en la cárcel. Oye, José, le dijo el jefe de la cárcel, ¿me echas la mano con los prisioneros? ¿Y qué hizo José? No. A mí Dios me dio el sueño de gobernar. Iba a ser un gobernante. ¿No tienes aquí al menos de alcalde, de regente, de diputado de Egipto, algo por el estilo? ¿Cómo de encargado de los prisioneros como prisionero? Dile a Faraón que ese no es el plan que Dios tiene para sus hijos. Porque fui a un congreso de esos de Profetiza 2023 y me dijeron, declara y confiesa y establece y vio grandeza en ti y tu potencial, y es lo que estoy esperando porque tengo fe, aleluya. ¿Eso era fe o era soberbia? A veces las confundimos. No nos confundamos, hermanos. Hay que tener fe, pero no perder la humildad. La Biblia dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo bendecía. Jesse, qué conformista, perdón, no es así. La excelencia de José en lo poco fue el puente para llevarlo a ser puesto sobre mucho. Porque uno de esos 2 presos que él atendió en la cárcel, el copero, tiempo después sale y años después lo recomienda con Faraón. Y José se convierte no en el jefe de los carceleros, ni en el gobernador de su nación, ni de sus hermanos, sino en el hombre más poderoso junto con Faraón sobre la faz de todo el planeta Tierra, porque Egipto era el imperio que dominaba y José tenía el anillo de Faraón con el que podía firmar órdenes en su nombre y leyes y edictos y enviarlos a toda provincia. ¿Qué puso a José en una posición de autoridad? Di conmigo, su excelencia y su humildad. Hoy se predica mucho de excelencia, pero con un poco de soberbia. Y la excelencia sin humildad no sirve para nada, más que para crear gente arrogante. Y a la gente arrogante Dios no le abre puertas. La Biblia dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces hay hombres, regresando al punto, que no estoy predicando mediocridad y ahí quédate toda la vida con esa chambita, pero había que ser humilde un tiempo. Había que ser humilde algunos meses o algunos años y talacharle y hacer algo que no era digno de ti según tu visión de ti mismo, pero generar algo para tu familia a la par que buscabas la dirección de Dios. Y en ese tiempo muchas cosas habrían pasado. Dios habla a tu corazón, Dios a través de lo poco te conecta para mucho. A lo mejor ahí vas a conocer a alguien que te iba a recomendar para algo que era para ti, o a lo mejor encontrabas sobre la marcha algo mejor y digno del señor jeque, ¿verdad? Pero mucha gente se la llevó años, pues por causa de esta situación. Otros peor, por el vicio. Mujeres que llegan a consejería con maridos drogadictos, borrachos, golpeadores, abusivos. Llegan a la casa, abren la cena, abren el refri, se sirven, se echan a la cama todo el día viendo tele y la mujer trabajando. Un día textualmente, este fue el consejo que le di a una hermana. Le dije, hermana, va a ir a Home Depot, va a comprar el candado
de máxima seguridad y una cadena así de esa que le ponen a los Rottweilers en el cuello, y va a cerrar su refrigerador con cadena y no le va a dar la llave a su esposo, porque ¿qué le podía decir? No provea su casa y que sus hijos se mueran de hambre. No, siga trabajando para usted y para sus hijos, aunque es forpión del marido, no de usted. Pero si él no lo quiere hacer, pues usted, ¿verdad?, temporalmente tendrá al menos que buscar cubrir sus necesidades y las de sus hijos. Pero que su marido no toque ni una tortilla de lo que usted compra. Pastor, pero qué severo, qué falta de misericordia. No, falta de misericordia seguir manteniendo ese holgazán. Falta de misericordia hasta para con él, no solo para la hermana, para él. ¿Por qué seguir forjando un inútil cuando Dios lo hizo con un propósito? Cuando le dio dones, talentos, si es cristiano, tiene al Espíritu Santo, el poder del Espíritu, la dirección del Espíritu, es para que el hombre estuviera haciendo algo grande con su vida. El mismo Espíritu que hacía a Daniel 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que hacía, es el que tenemos nosotros, y tendría que reflejarse. Ya hacen algo ante los ojos de los hombres no muy vistoso, muy vistoso, ya sea que seas el jefe de la empresa o el chalán del chalán del chalán, que dijeran, en lo que haces el mejor, ya sea como el gran empresario o como un trabajador de las partes más bajas de la empresa, pero que reconozcan que eres diferente. Este cuate llega temprano y hoy es el que trapea, pero trapea mejor que todos. Que lo que hagas la gente reconozca que hay algo diferente en ti. O es el arquitecto o el albañil, pero que lo que se hace el mejor. No que digan, no, igual de flojo, de tranza, de baquetón, de malhechote, de irresponsable, sino que se ve esa diferencia. Y cuando hay excelencia con humildad, hay bendición y hay promoción. Entonces es falta de misericordia para el varón, porque es tenerlo años estancado. Por eso, como hace rato veíamos, Dios dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque a través del hambre Dios lo obliga. Lo mismo pasa, es muy común con muchos hijos jóvenes que tienen en casa a sus padres de baquetones, que no quieren estudiar, no quieren trabajar, pero eso sí, qué bien tragan. Pastor, llega tarde, me falta el respeto, se va de borracho, no cambia. ¿Cómo va a cambiar si tiene en casa luz, agua, teléfono, internet, una cama, agüita caliente, cobijas, desayuno, comida y cena, y no le pide nada? Sáquenlo con sus cositas a la calle y a ver si no reacciona. Te ha amenazado, me voy a otra casa. Si ni tú lo aguantas, ¿quién lo va a aguantar? Va a estar a los 3 días de vuelta. Que entienda que no hay espacio para un nini voluntariamente. Ahora, si en verdad él está intentando y sale y busca y todo, es diferente. Pero cuando se trata de alguien que no quiere, no puedes tú hacerte cargo del fortión de alguien más. Ahora, siguiente pregunta: ¿quién tiene que hacerse cargo de las tareas de la casa? ¿A quién le corresponde lavar, planchar, cocinar, guardar, barrer, trapear, limpiar los baños, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Al hombre o a la mujer? Algunos hombres bien asustados dijeron a los dos. Otros bien dominados dijeron al varón. Y la respuesta es que, ahí se me destapó un oído creo y ya me escucho más fuerte. La respuesta es que no hay respuesta directa a la pregunta, sino que depende de muchísimos factores. No hay un versículo en la Biblia que diga: malditos sois con maldición por cuanto no lavasteis los baños, dice Jehová el Señor. He aquí el Espíritu dice a la mujer: tú barrerás y él trapeará mientras los hijos cocinan. Yo Jehová os lo he anunciado. Pero basándonos en el concepto de que somos una sola carne y de que el amor no busca lo suyo, entendiendo que entonces buscamos lo mejor para todos porque somos parte del mismo cuerpo, la respuesta va a depender muchísimo de la situación del hogar. Y no todos los hogares son iguales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una casa donde el hombre sale a trabajar a la Ciudad de México y se va a las 5, 6 de la mañana
llegaste en la noche, tronadísimo de un día muy pesado de trabajo. ¿Sería lo correcto que la mujer le diga a las 11 de la noche, te toca lavar los baños, viejo holgazán? Y hay casos así. ¿Qué sucede en este caso? Muchos naturalmente dicen, es chamba de la mujer. Pero ¿qué pasa si la mujer tiene 4 hijos? Hay hombres que llegan a la casa y, ¿qué hiciste hoy? No hiciste nada. Cuento un chiste que un día llegó un hombre y estaba toda la casa desparramada. Los juguetes tirados, la ropa tirada, la comida tirada, la ropa tirada, todo puerco, sucio, cochino, las popós del perro sin recoger, los hijos sin comer. Y el hombre dice, ¿y por qué todo este tiradero? ¿Qué hiciste hoy? Dice, hoy sí no hice nada, le dice la mujer. Esto es lo que sucede cuando no hago nada, ¿verdad? Entonces, aquí como una sola carne, tenemos que ponernos de acuerdo, porque hay muchísimos escenarios. Ha habido también los casos, le hemos tirado mucho al varón ya, pero ha habido casos donde hombres que trabajan todo el día llegan a la casa y está como la del chiste. Y la mujer tirada en la cama viendo TV novelas en Netflix. No pela a los hijos, ¿qué hay de comer? Trágate un gansito con una maruchan, ¿verdad? Los niños comida rápida, lo que sea, ¿verdad? El microondas, todos mal alimentados, todos enfermos, no come natural, todo lleno de químicos, de conservadores, y eso tampoco es justo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con el escenario. El hombre trabaja todo el día, la mujer está en casa y a lo mejor hay un niño y está en una edad que no le demanda mucho tiempo, y al hombre no le sobra para pagar a alguien que les pueda ayudar. La mujer puede apoyar y debería ayudar evitándole esa carga al varón. Trabajan los dos todo el día. Hay escenarios como estos. Y muchos esposos, por el simple hecho de ser hombres, dicen, te toca a ti. Esto tampoco es justo, porque no se trata aquí del género. La Biblia no dice, y la mujer agarrar la escoba y el hombre el martillo, ¿no? O sea, se relaciona el hombre con el trabajo rudo, pero en el trabajo del hogar no hay como tal un mandato que diga, esta es la chamba de la mujer. O sea, la mujer en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto, solía quedarse en casa. Por eso digo, depende de los escenarios. Si es un escenario donde los dos trabajan todo el día, ¿cuál sería mi recomendación? Si trabajan todo el día, la casa tiene que estar ordenada, porque no hubo quien la tirara. Si no está ordenada, híjole hermano, búsquense tutoriales en YouTube de cómo tener orden cuando no están, porque no entiendo, ¿verdad? Que llegaron y que en la noche hicieron un desastre. Bueno, limpien ese desastre. Que necesitamos algo más, y bueno, a lo mejor puedes 1 o 2, depende su presupuesto, su necesidad, ¿verdad? Veces a la semana, buscar a alguien que les pueda apoyar. Lo que sí es un hecho es que es importante que tengan un tiempo libre para ustedes, porque muchos viven así, trabajan todo el tiempo y el poco tiempo que tienen libre lo ocupan haciendo el quehacer de la casa. Acaban agotados y ya no hay nada, de nada, de nada, de nada. El que no entendió, que pida discernimiento, que el Espíritu lo ilumine, ¿verdad? Y tampoco es la voluntad de Dios. Entonces, trabajamos y no tenemos una chamba tan pesada, y el tiempo nos permite, porque no somos tan desordenados, juntos hacernos cargo. A los dos les corresponde y se pueden dividir, ¿verdad? Tú haces esto, tú haces aquello, etcétera, etcétera, y ya depende aquí cada quien, a ver qué le gusta más a uno, qué le gusta más al otro, qué hace mejor uno, qué hace mejor el otro, pero es responsabilidad de los dos. Una parte tiene más tiempo que la otra, una trabaja más que la otra, ya tienen que ponerse de acuerdo y platicar, y no se trata de ser abusivos, sino de buscar la mejor solución para las dos partes. Trabajan los dos, Dios los bendice y les va bien y pueden pagar a alguien más, pues mejor que ustedes aprovechen ese tiempo para ustedes, ¿verdad? No es el caso, pues bueno, busquen ser menos desordenados y juntos pónganse de acuerdo. Pero no hay como tal una respuesta genérica de que es chamba forzosamente de la mujer, depende mucho. Yo, por ejemplo, conozco el caso de unos vecinos, que es un caso ejemplar.
en el que se casaron muy jóvenes, tuvieron hijos y los primeros años de su matrimonio, él trabajó arduamente para que ella pudiera terminar su carrera y su especialidad y titularse y todo, y se encargó de todo. Y cuando ella terminó, ella tenía su especialidad y empezó a trabajar y le iba mucho mejor que a él. Él no había terminado su carrera, hecho su especialidad porque estuvo todos los años trabajando, y entonces cambiaron roles y platicaron. ¿Sabes qué? Ahora yo me voy a hacer cargo, tú estudias, termina tu carrera, cumple con tu sueño, nos va a ir mejor en un futuro, mientras yo me encargo de los gastos de la casa. Y tú veías que el que iba por los niños era él, el que hacía de cocinar era él, mientras ella trabajaba. Entonces fue un caso bien bonito, ¿verdad? Porque aunque el fortión de él era trabajar, lo hizo en un principio para impulsarla a ella, pero luego ella se hizo cargo temporalmente de su fortión, pero él no fue abusivo. Él no dijo, pues ahora llega a chambear y además nos cocinas y haces tareas, sino que mientras ella trabajaba, él decía, ok, yo no puedo ahorita trabajar y proveer, lo haces tú, pero yo me encargo de los niños, yo me encargo de las cosas de la casa. Y ya terminaron los dos y bueno, y después Dios los bendijo mucho, ¿verdad? Entonces es cuestión simplemente de comunicación y ponernos de acuerdo. Tienen hijos, ¿qué es lo que sucede con muchos? Que lo ven en un tema de orden, como un problema que se incrementa mientras más chamacos hay, cuando es entendible al principio, pero cuando el niño ya tiene cierta conciencia, habilidad con las manos, mi hermano, el tema de orden no tendría que ser problema. Si tienes 4 chamacos, tienes 4 muchachos. No me lo tomen a mal, pero que muevan las manitas. Pero le recoge los calcetines, los calzones al nene de 17 años, a mi chiquitín de 23. Pues por eso la casa es un desorden y tú, mi hermana, estás sufriendo. Pareces Job en versión mujer. Sufre y sufre, ¿verdad? Porque tienes a 4 holgazanes en casa. O sea, el marido trabaja todo el día y tú estás haciendo otras cosas. Que tus chiquitines muevan las manos, por Dios. Y no es de que uno de ellos haga todo el aseo completo, pero sabes que a ti te tocan los baños, a ti barrer, a ti trapear y a ti las camas, mientras yo medito en la palabra del Señor. Mientras yo estoy en el spa, lo que sea. Obviamente no vas a poner a hacer un niño de 3 años eso, ¿verdad? Pero ya a cierta edad, hoy sabes que te paras y lavas tu traste. Al menos lo que te tragaste, eso vas y lo limpias tú. Mamá, quítame mi plato y lávame y sírveme y todo, y no mueve ni un dedo, pues no. Entonces que lave sus trastes, que tienda su cama, que lave su ropa, que acomode sus cosas. Pero si lo enseñas a ser un inútil, te vas a generar un problema tú y a su futuro esposo o esposa el día de mañana, porque va a querer también que le resuelvan la vida, ¿verdad? Entonces, los niños aparentemente a veces es el pretexto, pero tendría que ser solamente temporal, únicamente. Algo temporal, y ya de cierta edad en adelante no tiene mucha ciencia hacer ciertas tareas básicas del hogar. Ahora, no pongas a planchar al niño de 5 años, por Dios. El domingo quemado con el DIF, es que el pastor me dijo que lo pusiera a hacer las tareas del hogar y se tomó el cloro con el que lava los baños, entonces obviamente entendiendo, ¿verdad? Y por último, ¿a quién corresponde encargarse de los hijos? Ahí sí hay respuesta, a los dos. Pero obviamente, si el hombre está trabajando más tiempo, ¿quién los va a atender durante el día? La mujer. Y el hombre en la noche tiene que llegar y dedicar cierto tiempo, ¿verdad?, para ellos. Si los dos trabajan durante el día y no hay tiempo para ellos, les urge ponerse a platicar y resolver eso, porque por evitarse un problema están generando otro a largo plazo. Los hijos necesitan la presencia de sus padres, no de la nana, de la abuela, de la vecina o del teléfono, que es con lo que están muchos niños todo el día, como tarados tras una televisión con un monitor, mientras papá y mamá trabajan. Y vuelvo al punto de hace rato. Pastores que no conocen nuestras necesidades. Necesidades de hoy no eran necesidades hace 20 años. No las hemos inventado.
Ve cuál es el coche más barato que venden hoy en día en una agencia y llévalo 50 años atrás y es más rápido, más equipado y más seguro que el coche más caro que vendían hace 50 años. El que hoy tienen personas que dices, ay, apenas me alcanzó para esto, es mejor que el que tenían los ricos hace décadas. Y ellos vivieron así felices. Muchos crecimos sin teléfono. Ahora vemos el mundial en nuestro teléfono. Yo recuerdo cuando de niño mi sueño era que algún día los Reyes me trajeran una televisión portátil Citizen que vendían en la Comercial Mexicana. 1,000 pesos costaba. Y, wow, ¿cuándo la voy a tener? Y un día me la regalaron, un amigo me la tiró sin querer, se rompió y me quedé sin tele. Y ahora todos lo tienen. Y si no es el teléfono de última generación, se trauman. Y la cámara, si no es la que antes no tenían cámara estas cosas. Entonces, que tú solito te inventes necesidades, que quieras tener la última televisión de no sé cuántas pulgadas en casa, es distinto. Que quiero tener esto, aquello y lo otro, ok. Quieres, tienes y puedes, qué bueno. Pero eso, a costa de sacrificar tiempo con tus hijos, con tu familia, ya no es correcto. Puedes todo, gloria a Dios. Tienes que sacrificar algo, lo material va primero. Siempre antes. Yo hace algún tiempo, a los pocos años de casados, un día platicamos mi esposa y yo acerca de la posibilidad, no recuerdo de qué, pero que algo le comentaron de un lugar donde ella podía entrar a trabajar y le podía ir bien. Y ella había dejado, como les he contado, su carrera por dedicarse conmigo al ministerio y renunció a muchas cosas. Y le dije, nena, si quieres cumplir tu sueño de desarrollarte profesionalmente, yo no estoy en contra, te apoyo. Y lo oró durante algunos días, algunas semanas, y dijo, ¿sabes qué? Suena bien, pero amo más servir a Dios, amo más estar con ustedes. No me da lo que me daría acá, pero eso vale más que cualquier dinero que me puedan dar. Cuando tenemos tiempo para nosotros somos multimillonarios, porque muchos multimillonarios con sus millones no pueden comprar tiempo para su familia, para estar con su familia. No me voy a meter más en esto porque ya se nos ve el tiempo, lo he predicado muchas veces, pero a veces perdemos un poquito la noción de las verdaderas riquezas, de lo que realmente vale, de lo que realmente es importante. Proverbios dice, mejor una mesa donde hay un bocado seco y en paz, que de buey engordado donde hay odio, y no se refiere al marido precisamente. Mejor es, ¿cómo va el otro? La comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio, y la otra era una mesa donde hay algo sencillo pero hay paz, que casa de provisiones llena de contiendas. O sea, si en la balanza tengo que elegir la paz y el amor, las provisiones y el buey engordado, si se puede todo, qué bueno, pero si tengo que sacrificar algo, lo material va primero, en tema de sacrificio, y se elige la paz y el amor. Entonces, no es correcto que por andar tan afanados, generando las necesidades que nos hemos inventado, se tira la borda del tiempo con la familia. Tienen que ponerse de acuerdo para cada quien dedicar un tiempo, pero dar prioridad a su familia. Vamos a orar, son las 9 de la noche y con esto terminamos. Señor, damos gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, que nos guíes, Espíritu Santo, para poder distinguir entre varos y forpiones y no ser egoístas con los varos de los demás, Señor, pero tampoco caer en una falsa imagen de benevolencia y encargarnos de forpiones que no nos correspondían a nosotros. Enséñanos como matrimonio ponernos de acuerdo, saber distinguir, entender cuándo puede haber excepciones y cuándo no, Señor. Y pedimos ante todo que en un mundo que cada vez nos inventa más necesidades, donde cada vez hay más inflación y no va de la mano del aumento de salario, donde cada vez el poder adquisitivo se reduce menos y menos y menos, que sea tu bendición, tu favor, tu dirección, tu sabiduría, Señor, pero también tu contentamiento y tu humildad,
lo que nos ayude, Señor, a tomar decisiones adecuadas, pensando en lo que realmente vale la pena, que sacrifiquemos lo que se tiene que sacrificar y no lo que había de sacrificarse, Señor. Yo pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, sobre cada matrimonio, que puedan sobre todo, Señor, al ver la verdad de que tú honras a los que te honran, y que sean honrados y bendecidos todos aquellos que por fe toman decisiones, Señor, para poner sus vidas en orden. Que puedan, Señor, sonreír y dar testimonio de lo que dijo el rey David: joven fui y envejecido, jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Que puedan ver tu mano poderosa bendiciendo todo lo que ellos hagan. Que sean como Daniel, 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que hagan, y que la excelencia y la humildad siempre abran puertas y traigan bendición. En el nombre de Jesús.